De Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Tarday Coma. Compañero Pablo Iglesias, compañeros de Podemos, compañeiros de Nación Galega en Marea, compañas y compañeros en Comú Podem, atendiendo a la trascendencia de este debate, permitirme unas palabras de introducción sinceras y emotivas en nombre del republicanismo catalán. Conocéis nuestros ideales políticos y sociales, ideales hijos de los grandes valores universales de la libertad, porque nadie es más que nadie, de la igualdad, porque no hay vida digna sin un reparto equitativo de la riqueza, y de la fraternidad entre los hombres y las mujeres, la fraternidad entre los pueblos del mundo, porque nuestra causa internacionalista es la causa del género humano. Conocéis también nuestros objetivos como Partido Nacional Catalán: proclamar la República para poder repartir, para poder socializar la riqueza y construir una democracia de excelencia que nos permita encarar los retos del siglo XXI, una democracia participativa, una democracia en la que no quepa la corrupción, una democracia que nunca más esté supeditada a los poderes financieros. También conocéis cuál es nuestro compromiso inmediato: abrir los colegios electorales el día 1 de octubre, a fin y efecto que los ciudadanos y las ciudadanas de Cataluña puedan decidir su futuro libremente. También conocéis que siempre hemos actuado bajo el imperio de la coherencia. Un republicano catalán o una republicana, cuando toma posesión de un cargo electo, promete acatar la Constitución española por imperativo legal. No se trata de un ejercicio estético, se trata de un acto de respeto a nosotros mismos, porque es evidente que nosotros nunca hemos legitimado una Constitución que fue aprobada bajo el mandato fáctico de aquellos poderes franquistas que todavía supervivieron. De hecho, se trata de una Constitución que no reconoce la capacidad de relación, la capacidad de interlocución, de articulación de los distintos territorios de los països catalans, País Valencià, Illes Balears y Cataluña. Una Constitución que niega la igualdad de las distintas lenguas del Estado, una Constitución que nos endosó la monarquía patrocinada por el dictador y que nos robó a los ciudadanos del Estado español la capacidad de decidir si aquello que queríamos era la monarquía borbónica patrocinada por el dictador o bien la recuperación de la legalidad republicana abortada por las armas en 1936. Y también es una Constitución que niega el derecho a la autodeterminación de los distintos pueblos del actual Estado español. Pero también conocéis vosotros, compañeros, conocéis que siempre el republicanismo catalán se ha sentido concernido a actuar solidariamente con todas las izquierdas del actual Estado español, de igual manera que nos sentimos merecedores de la solidaridad del antifascismo, del antifranquismo, de las izquierdas, de los demócratas y sobre todo de vosotros, que sois izquierda transformadora. Es por ello que os felicitamos. Os felicitamos porque habéis provocado un debate, una batalla ideológica urgente, necesaria, en este Parlamento y en el conjunto de la sociedad. Vuestro coraje adquiere todavía mayor relevancia ante el desprecio del Partido Popular, de Ciudadanos y del Partido Socialista. De hecho, ante su soberbia, una soberbia que les impide contemplar la magnitud de la crisis de este régimen. Solo hace falta recordar cómo y de qué manera se pusieron de acuerdo para mantener al señor Rajoy
en el Banco Azul. Pero además, esta soberbia también les impide reconocer, contemplar la magnitud de la indignación catalana. Y aun cuando hoy no lo consigáis, aun cuando hoy no lo consigamos, es cierto que habremos dado un gran paso hacia adelante, solamente por tener la dignidad de recoger la ira de tanta gente decente y además señalarles que hay alternativa al status quo del 78. Y efectivamente, por primera vez existe un partido político, unos partidos políticos que, como nosotros, cuestionan el status quo del 78, es decir, el régimen de la segunda restauración monárquica, por cierto, tan corrupta como la primera. Por eso los republicanos y las republicanas catalanas estamos orgullosos de apoyaros. Nosotros formamos parte de una tradición política que se remonta a Pi i Margall y a Companys, pero también nos sentimos fraternalmente hermanos de los republicanos españoles de alta moral y gran dignidad: Salmerón, Giner de los Ríos, Ramón y Cajal, Azaña, Severo Ochoa y tantos otros de entonces y de hoy, con los cuales compartimos el convencimiento que existen alternativas de presente y de futuro, aquí y en Cataluña. Y ciertamente en Cataluña ya hemos iniciado esta alternativa. De hecho, estamos muy orgullosos de poder decir que ya hemos andado un buen trecho. Se llama derecho a decidir, se llama referéndum, se llamará proceso constituyente y si los ciudadanos de Cataluña lo quieren, llevará por nombre República Catalana. Por todo ello, nosotros nos hacemos nuestra, con vuestro permiso, nos hacemos nuestra vuestra moción de censura, porque lo es a un gobierno que no ha roto de forma categórica con el franquismo, que ha actuado como la mejor herramienta para desguazar el estado del bienestar y condenar a la precariedad, cuando no a la pobreza, a millones de personas. Y porque además es un partido político que está instalado en la corrupción. Corrupción instalada, digo sí, en el Partido Popular, el de antes y el de hoy. Solamente hace falta recordar que 11 de los 17 ministros del último gobierno de Aznar han sido o están relacionados con algún caso judicial, bien, relacionado con una cierta corrupción en algunos casos, con gran corrupción en otros. De manera que no se trata de una infección de corrupción superficial, ni mucho menos. Se trata de algo mucho más grave, algo que ha alcanzado a otros partidos, al Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, al conjunto de las administraciones y a parte de la clase empresarial, es decir, los corruptores. Se trata, pues, por un lado, de una enfermedad grave, muy grave, y por otra, se trata de una democracia que tiene un sistema inmunológico muy deficiente. En consecuencia, moción de censura a un gobierno que es del Partido Popular, que es el partido que tiene más causas judiciales abiertas en Europa por corrupción, pero también una moción de censura al régimen de la restauración monárquica de 1978, corroído por la corrupción. De hecho, se trata ya de un régimen convertido en un estercolero, rebosante de corrupción, corrupción económica, la más conocida, corrupción judicial, la que nos escandaliza ahora, corrupción policial, la que pretende tapar a toda costa el mismo gobierno. Y no habrá solución hasta que la misma sociedad no responda al por qué ha aguantado tanto, al por qué todavía la soporta y asume las causas de esta corrupción. Desde la operación Lezo sobre una inmensa trama de corrupción en la Comunidad de Madrid hasta las maniobras del Gobierno español para controlar la justicia, desde la dimisión del fiscal anticorrupción Moix, relacionado con un paraíso fiscal, hasta la próxima comparecencia del mismo Mariano Rajoy ante la Audiencia Nacional.
Nada ya puede sorprendernos. De hecho, todo forma parte de una misma lógica fruto de los pecados originales del régimen. Gürtel, Púnica, tarjetas Black, Emarsa, Bárcenas, Bankia, Rodríguez Rato, Caixa Catalunya, Narcís Serra, acciones preferentes, Mercasevilla, Eres Andaluces, casos Campeón y Pokémon en Galiza, Taula y Brugal en el País Valencià, casos Arena Palma y otros en las Islas Baleares, Pretoria, ITV, Millet, Pujol en Cataluña y tantos otros, pero incluso podríamos retrotraernos un poco más. Caso Flick, fondos reservados del GAL, privatización de Rumasa, Ibercop y Mariano Rubio, gobernador del Banco de España, casos Roldán, Casinos, Naseiro, Forcem, pelotazos de Juan Villalonga, presidente de Telefónica, caso Tabacalera y César Alierta, etcétera, etcétera, etcétera. Y que no se nos olvide la negativa a investigar el enriquecimiento de Juan Carlos I, que en su reinado acumuló una fortuna de 1.600 millones, según los cálculos del profesor de finanzas Hermann Mattig de la Universidad de Bruselas y del periódico New York Times. Señorías, mientras no se reconozca que la corrupción es un mal congénito del régimen monárquico de 1978, por haber nacido bajo el signo de la impunidad, no habrá solución. La impunidad es la madre de la corrupción del régimen actual. La impunidad que impidió la creación de comisiones de la verdad sobre los crímenes del franquismo, aquello que posibilitó lo que el sociólogo Durkheim llamó la anomia social. Es decir, que los gobernantes y los ciudadanos no interioricen en sus conciencias unos principios sólidos de moral pública. Luego, la moción de censura es a un régimen que nos impide crecer como sociedad. Luego, fíjense, si los crímenes más horribles del franquismo quedaron impunes, ¿por qué algunos tenían que tener miedo a que les pasara algo en caso que robasen, aun cuando robasen mucho y siempre? ¿A quién puede extrañar, pues, la creación de una oligarquía de corruptores, poderes fácticos situados por encima de la ley, controlando la cúpula judicial, los medios de comunicación e incluso las jerarquías de los partidos constitucionalistas? Por cierto, los mismos que impusieron el rescate de los bancos, que han puesto en jaque el estado del bienestar, que han maniobrado para burlar la voluntad popular, fíjense en lo que ocurrió en el Comité Federal del Partido Socialista Obrero Español. Por cierto, los mismos, me refiero a la oligarquía, los mismos que pretenden que los catalanes el día 1 de octubre no podamos votar. Sí, señorías, lo afirmamos. La causa de la decadencia de este régimen no es otra que la impunidad penal y moral del franquismo. Una impunidad que impidió la creación de un sistema inmunológico que en las verdaderas democracias se activa, reacciona contra las infecciones de la corrupción del dinero, la corrupción de la intelectualidad y la corrupción de los medios de comunicación. Como dijo Fabiola Letelier, hermana del ministro chileno asesinado por Pinochet, la impunidad, fíjense qué palabras más certeras, la impunidad socializa la perversa idea de que todo está permitido y los delitos más graves no merecen castigo, fomentando así la corrupción en los más variados ámbitos de la vida social. Compañero Iglesias, también apoyamos vuestra moción de censura porque va dirigida a un gobierno y a un régimen irreformable que ha demostrado la incapacidad para resolver el conflicto entre el Reino de España y Cataluña, tal como sí han hecho Reino Unido, Canadá, Bélgica, o sea, con alternativas democráticas y no autoritarias. Este gobierno, al revés, ha agudizado el problema. Es más, ha mantenido y ha acrecentado la catalanofobia y los prejuicios atávicos, aquellos que, sustituyendo a judíos, conversos y herejes perseguidos por la Inquisición, tuvieron por objeto
a los catalanes, tal como constató el historiador marxista Pierre Vilar. Prejuicios mantenidos a lo largo del siglo XIX, prejuicios que se incrementaron en el siglo XX a partir del auge del catalanismo político y llegando hasta nuestros días a caballo de la burunete mediática anticatalana. Paréntesis, y no me citen a Quevedo, porque si me citan a Quevedo, deberé recordarles aquellas palabras que tanto dolor han provocado a Cataluña. Recuerden cuando dijo aquello de las criaturas más tristes y miserables de Dios que Dios creó son los catalanes, que son el ladrón de tres manos. Es decir, intenten buscar otros autores, inténtenlo, pero bien, no vamos a tropezar por esto. Sin ninguna duda, compañeros, el conflicto entre Cataluña y el Reino de España se centra en el reconocimiento o no de Cataluña como sujeto político y su derecho a la autodeterminación. Pero según el Tribunal Constitucional, el pueblo catalán es una subespecie, no es un sujeto político. Así pues, se mantiene el dogma franquista defendido en 1978 por Fraga y Iribarne, que reza de la siguiente manera: Cataluña forma parte de manera voluntaria de España desde hace 500 años. Frente a estos dogmas y falsedades, nosotros planteamos la realidad objetiva. En 1714, las constituciones de Cataluña, sus Cortes, la Generalitat, sus instituciones municipales, caso, por ejemplo, del Consell de Cent de Barcelona, fueron abolidas por la fuerza de las armas, invocando el derecho de conquista. Tan cierto es esto como que, a pesar de siglos de voluntad asimilacionista, no han conseguido, no ustedes, el Estado español no ha conseguido desnacionalizar Cataluña ni a los catalanes, porque, como cantó Raimón, lo traduzco al castellano, venimos de un silencio antiguo de gente sin místicos ni grandes capitanes. ¿Y por qué no som de Xemón? No som de Xemón. Por supuesto, no queremos ser del mundo de quienes nos niegan ejercer el derecho a decidir, ni el de sus marcos mentales creados por la dictadura y por la monarquía que la sucedió. Solo el Partido Popular del señor Fraga Iribarne puede intentar hacer creer que referéndum y urnas es igual a golpe de Estado. Y si quieren hablar de golpe de Estado, hablemos de la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatut, refrendado por el pueblo de Cataluña. Eso sí fue un golpe de Estado, porque vulneró el artículo 152.2 de la Constitución. Ciertamente, el Tribunal Constitucional podía pronunciarse sobre el Estatut pactado entre el Congreso y el Parlamento y refrendado por el pueblo de Cataluña, pero no podía modificarlo, porque, de acuerdo con la Constitución, solo podía ordenar un nuevo procedimiento que tenía que culminar con un nuevo referéndum estatutario. Luego, desde el año 2010, Cataluña se encuentra en una situación antidemocrática. No se rige Cataluña hoy por el Estatut que ratificaron sus ciudadanos en referéndum. Este fue el verdadero golpe de Estado. Pero, compañeros, ellos no los conocen ni lo desean. Vosotros sí, porque vosotros creéis en la movilización popular. Ellos creían que los catalanes aceptaríamos estoicamente la castración química de nuestra autonomía y se encontraron con 6 manifestaciones de 1 millón de personas. El pueblo movilizado. Y coincidimos que la movilización popular es la clave de todo el éxito del progreso social. La movilización en Cataluña ha sido determinante. Y les voy a poner un ejemplo. A raíz de la gigantesca movilización, la gigantesca manifestación del año 2010 contra la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿qué hicieron las instituciones catalanas? ¿Saben lo que hicieron? Poquito. Es más, el presidente de la Generalitat tuvo los votos en la investidura, al menos no tuvo el voto contrario, del Partido Socialista de Cataluña. Y el Gobierno de la Generalitat tuvo el apoyo presupuestario del Partido Popular. Luego, ¿por qué estamos aquí? Estamos aquí porque ha sido el pueblo movilizado quien ha empujado a las instituciones catalanas
bajo el signo, bajo el lema, haciendo el surco de la libertad nacional. Unos motivados por el derecho a decidir, otros motivados por la independencia. Luego, si estamos donde estamos, es por la movilización popular. Y vosotros, que comprendéis, fomentáis y estáis de acuerdo que la movilización popular es imprescindible, entenderéis el carácter popular de lo que nosotros reivindicamos. Ellos no los conocen, vosotros sí, porque vosotros os declaráis autodeterministas y ciertamente conformamos todos este 80% de ciudadanos catalanes que queremos decidir nuestro futuro mediante un referéndum. Ellos ciertamente no los conocen ni lo desean. Vosotros sí, porque vosotros creéis en el sí se puede. Es más, vosotros creéis en la desobediencia ante la tiranía. Y la desobediencia en Cataluña empezó ya hace algunos años. En el año 2006, con una manifestación de 300.000 personas en contra del acuerdo entre el presidente Mas y Rodríguez Zapatero. El año 2007, cuando 700.000 personas marcharon por las calles de Barcelona por el derecho a decidir cómo querían sus infraestructuras. Prosiguió la desobediencia celebrando 517 consultas en 517 municipios, a pesar de la actuación del fiscal general del Estado. Prosiguió la desobediencia el 9 de noviembre, cuando 2.300.000 catalanes fueron a votar en un proceso participativo, y ciertamente la desobediencia culminará el próximo 1 de octubre de este año. De hecho, ¿saben ustedes lo que nos ha hecho desobedientes? Nos ha hecho desobedientes la indefensión. La indefensión del pueblo es lo que ha provocado nuestra desobediencia. Y estamos orgullosos de saber reaccionar. Sí, señorías, compañeros, el día 1 de octubre votaremos. Votaremos sí o no a una pregunta muy fácil de entender. ¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república? A esto ellos le llaman desafío. Nosotros le llamamos mandato democrático, voluntad democrática, porque todos los catalanes, al margen de nuestra posición ideológica, tenemos derecho a decidir sobre las ventajas y los inconvenientes de la independencia, como hicieron los escoceses, que escucharon a ambas partes y decidieron libremente. Solo los marcos mentales franquistas pueden presentar esta demanda como un golpe de Estado. Solo mentes franquistas pueden presentar la prohibición del referéndum y las amenazas penales como actos democráticos. Partido Popular, Ciudadanos y Partido Socialista hablan de inhabilitaciones, amenazas, multas, embargos de patrimonios y detenciones. Pues bien, sepan que el Gobierno de Cataluña, sepan que el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, sepan que el vicepresidente de Cataluña, Oriol Junqueras, sepan que todos los miembros del Gobierno asumen todas las consecuencias penales de sus actos. Nunca vamos a traicionar el mandato democrático que hemos recibido de la ciudadanía. Luego, lo repito, asumimos todas las consecuencias penales, porque no somos corruptos, no somos delincuentes y no intentamos escapar de la justicia. Vamos con la cara descubierta, porque en todo caso, desobedecemos y desobedeceremos una legislación que atenta contra el derecho inalienable del pueblo de Cataluña a decidir su futuro. Los partidos constitucionalistas dicen que no se puede dialogar. De hecho, niegan la negociación. Afirman que el referéndum no se celebrará. Y repiten una vez y otra que todo va a acabar con unas nuevas elecciones autonómicas. Pues no. Como quiera que todo depende de la mayoría democrática del Parlamento de Cataluña, les digo a ustedes
y creo que nunca les hemos mentido, que solamente habrá elecciones con posterioridad a la celebración del referéndum. Elecciones autonómicas si gana el no, elecciones constituyentes si gana el sí. Y no nos rendiremos, y si acaso se atrevieran a impedir mediante la violencia, mediante la represión violenta del ejercicio cívico, pacífico, democrático del voto, actuando contra la ciudadanía, contra el Gobierno de Cataluña, contra sus instituciones nacionales, contra los representantes legítimos de su pueblo, no solo se demostraría que el Reino de España es incapaz de reconocer a Cataluña como sujeto político y resolver de manera democrática el conflicto con ella, no lo duden, si esto ocurriera, escuchen, si esto ocurre, el Parlamento de Cataluña actuará en consecuencia. Si esto ocurre, el Parlamento de Cataluña actuará en consecuencia. Y los centenares de miles de personas que se han manifestado en los últimos años ocuparán los espacios públicos a la catalana, cívicamente, pacíficamente, insumisamente, y centenares y centenares y centenares de cargos electos en los ayuntamientos se solidarizarán con los represaliados. Y lo que quedará cuestionada todavía más será la segunda restauración monárquica, el status quo de 1978. Y llegados a este punto, permítanme que les recuerde un hecho que acaeció aquí, en este mismo hemiciclo, hace 100 años. Hace 100 años, todos los diputados catalanes, todos, presentaron un modestísimo proyecto de estatuto de autonomía. Modestísimo. El entonces jefe de los conservadores, Antonio Maura, hizo un discurso muy patriótico, muy florido, que concluyó diciendo: nunca nada. Es decir, nunca nada autonomía, nunca nada federalismo. Por cierto, recibió el apoyo del conde de Romanones, liberal, igual que ahora Sánchez apoya al Partido Popular en todo aquello que afecta a Cataluña. Todos los diputados catalanes, incluso Largo Caballero, que había sido elegido por la circunscripción de Barcelona, todos los diputados catalanes se levantaron y se marcharon, abandonaron el hemiciclo. Por cierto, antes de marchar hubo uno que aquí, desde la tribuna, ya profetizó que solamente un cambio de régimen, permitiría el reconocimiento de Cataluña. Palabras proféticas. Efectivamente, solo con la caída de la monarquía borbónica, Cataluña, en el marco de la República, fue reconocida. Así pues, creo que valdría la pena que recordaran, o tendrían el interés de recordar, primero, que nadie a principios de abril del año 31 pensaba en la proclamación de la República Española aquel mismo mes. Segundo, que la prevaricación del Tribunal Constitucional al modificar el Estatuto de Autonomía aprobado en referéndum, vulnerando el artículo 152.2, ha tenido el mismo efecto deslegitimador que tuvo el perjurio de Alfonso XIII al aceptar la dictadura de Primo de Rivera. Luego, señorías, no nos rendiremos. Estamos convencidos que el ejercicio del derecho a decidir será la palanca, puede ser la palanca para un proceso constituyente español que nos debería llevar, este es nuestro anhelo también, a la autodeterminación de los distintos pueblos del actual Estado español y ojalá, a la proclamación de la Tercera República Española. Termino, señora presidenta. Estamos abiertos a negociar. Va con nuestro ADN pactista, va con el ADN pactista de los catalanes. Pero les recuerdo que el 8 de abril del año 2014, 3 comisionados del Parlamento de Cataluña vinieron a este Parlamento para solicitar la autorización, a través de una proposición de ley, autorización para la celebración del referéndum. Y la proposición de ley ni tan solo fue admitida a trámite. Así pues, nosotros dispuestos a negociar hasta el último momento, pero también tienen que saber que estamos preparados para dar la voz a la ciudadanía
para que decida libremente su futuro, un futuro de libertad, progreso y justicia social. La democracia es imbatible, la democracia siempre triunfa. Quizás valdría la pena que no nos hicieran sufrir tanto. No les quepa ninguna duda que estamos preparados también para sufrir. Sí, estamos preparados también para sufrir pacíficamente, para sufrir insumisamente. Compañeros de Podemos, compañeros de En Marea, companyes i companys d'en Comú Podem, estamos convencidos que el próximo día 1 de octubre votaremos. Estaremos juntos, responsablemente, convertidos en la voz de la ciudadanía, construyendo democracia, construyendo futuro en beneficio de las clases populares, en beneficio de la justicia social, en beneficio de la sociedad. A pesar de las resistencias, de las amenazas por parte de grandes